El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Solicitamos al Ministerio de Ambiente que retire este proyecto de resolución, que no lo expida y que lo retire y que se abra un proceso de diálogo que sí cumpla la ley. Se están tirando la sabana de Bogotá, están peleando porque piensan más en la codicia de la especulación inmobiliaria de la tierra de la sabana, que es de las más fértiles de Colombia para producir alimentos, y están acabando el agua de Bogotá. Van contra la vida de 9 millones de personas. Por eso, porque nosotros defendemos la vida. Y defender la vida es que la tierra de la sabana de Bogotá se defiende. Podría llegar a ser uno de los mayores legados de la historia en materia ambiental en Colombia. Y sería un legado del presidente Petro. Hoy hablaremos con un no petrista que está de acuerdo en un punto con Petro, en la resolución de un nuevo ordenamiento de la sabana de Bogotá para proteger los suelos agrícolas y el agua. Manuel Rodríguez, primer ministro de Ambiente de Colombia, ha levantado ampolla por contradecir al mayor crítico de la controvertida resolución, el alcalde de Bogotá, que dice que el desarrollo de la ciudad está quedando en el limbo. Curiosamente, Rodríguez votó por Galán y no por Petro, pero hoy no nos habla de sus apuestas democráticas, sino de sus argumentos como ambientalista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas con Alma de País, nueva temporada. Los invito a que nos desapasionemos de las ideas que tenemos a priori, de los prejuicios respecto a un debate muy importante que se está dando por estos días, y los invito a que conversemos con el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, quien me acompaña aquí a esta hora. Bienvenido, exministro. Muchísimas gracias por la invitación. Yo decía, exministro, que nos desapasionemos del tema de la bandera política. Y le quiero preguntar quiero hacer por una eso. advertencia antes. Eso me parece bien. ¿Cuál es esa advertencia? Primero, no soy petista. Segundo, no voté por Petro. Tercero, voté por Galán. Cuarto, no tengo ningún contrato ni con la presidencia ni con ninguna entidad del Estado, porque desde hace 23 años, para mantener mi independencia, resolví no volver a tener un solo contrato. Para poder opinar libremente sobre el medio ambiente. Para poder opinar libremente, no, porque claro, cuando uno opina a favor de un presidente dicen, ah, no, este es un petista total. Pues no lo soy. O este tiene ya su guardado con unos buenos contratos y ahora sale a defender a Petro. No, tampoco. Claro. Pero sí quiero decir que el proyecto de los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana podría llegar a ser uno de los mayores legados de la historia en materia ambiental en Colombia, y sería un legado del presidente Petro. Y obviamente en ese legado ha actuado muy activamente la exministra Muhammad, y ahora le tocará a la nueva ministra. Me parece perfecto que usted hubiera hecho esa introducción, porque es que incluso usted ha sido crítico del gobierno actual. Sí, digamos, en la política ambiental he estado básicamente de acuerdo. Yo creo que Petro, si logra cumplir con sus metas, por ejemplo, de deforestación, y con sus metas de detener la deforestación y las metas de restauración de 758.000 hectáreas, que son cuestiones muy ambiciosas, pues si logra cumplir en buena parte de eso, pues también sería un gran legado. He estado en desacuerdo
todo el tiempo con la política de transición energética de Petro. No me voy a poner a explicar ahora, porque sería una explicación demasiado larga que nos quita el tiempo. Sí, claro. No, pero quienes estén interesados en ver cuál es mi posición sobre eso, yo tengo una página web muy amigable que se llama Manuel Rodríguez Becerra, y ahí encuentran entrevistas, artículos míos sobre el tema, etcétera. Bien, todo esto era para comentarles que estamos hablando de un tema con argumentos, que vamos a tratar de entender esta resolución, que ustedes en sus hogares puedan comprender y sacar sus propias conclusiones. Después de esa introducción, ahora sí le pregunto el por qué usted asegura que esta resolución sería el mayor legado del presidente Petro. Bueno, ¿Por qué? en el año, a mí me tocó coordinar la elaboración de la Ley 99 de 1993. Después Gaviria me nombró como el primer ministro. Ahí incorporamos en las últimas sesiones para la aprobación un artículo, el artículo 61, en el cual se establece que la sabana de Bogotá, sus montañas circundantes, sus bosques, sus humedales, sus ríos, sus suelos agrícolas, tienen un valor ecológico tal que son de interés para la nación. Y usted no se imagina la batalla que hubo en el Congreso. En ese momento también fue muy polémico. Para aprobar ese artículo. Se vinieron de frente Camacol, los gremios mineros, los grandes urbanizadores, de frente con el argumento de que se detendría el desarrollo de Bogotá. Que Era un poco los mismos temores que actualmente. Igualitos. Y el presidente Gaviria tuvo que salir a rescatarlo. Después de 32 años, ningún ministro ni ningún gobierno se dio el palo de reglamentar ese artículo. ¿Por qué no se dieron el palo de reglamentar ese artículo? Porque obviamente siempre estaban ahí al acecho. Aquí una pregunta. Entonces, ¿eso tendría que haberlo hecho los anteriores gobiernos? Eso tendría que ¿Era obligación? haberse hecho hace años. Nosotros, los ambientalistas, solicitamos a diferentes gobiernos que se hiciera. ¿Y qué le contestaban? Algunos directores de la CAR dijeron que sí, no hicieron nada. ¿No? Y no hicieron nada porque obviamente le pusieron la presión para que no hicieran nada. Y los ministerios del medio ambiente normalmente no respondió nunca a nada. Un estudio de diagnóstico de la sabana de Bogotá con la mejor información disponible del Ministerio del Medio Ambiente. Estudio que fue sometido en 37 mesas y de trabajo y audiencias a consulta, ¿no? A que la gente dijera si el estudio era correcto, si no era correcto, qué le faltaba, qué le sobraba, etc. El alcalde de Bogotá, que ha sido un feroz atacante de la borrador de la resolución, borrador, afirma que nunca se hizo consulta alguna, lo que es falso. Eso es una demostración de la forma oscura, oculta como construyeron este proyecto de acto administrativo. Ahora, que no hayan asistido a todos esos actos funcionarios de alto nivel de la alcaldía. ¿Pero estaban invitados? Pero obvio que son invitadísimos. Que no se hubieran, o que hubieran mandado funcionarios de segundo, tercer nivel, eso no es responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, en ese sentido, no es correcto afirmar que el Ministerio no hizo la consulta. Hay mucha especulación respecto a este borrador de resolución y lo que se dice es, no, aquí se está prohibiendo a construir sobre humedales y eso ya está prohibido. Vamos por las Pero, entonces, ¿qué es lo que está en juego y qué es lo que dice ese borrador de resolución respecto a la sabana? Bueno, lo primero es el argumento de que es inconstitucional. El hecho de que se declare que es interés nacional quiere decir que el Ministerio tiene toda la competencia para reglamentar eso. Eso no lo puede reglamentar Bogotá, eso no lo puede reglamentar los municipios. Trasciende las fronteras de la capital del país. No, ya es algo sí, nacional. y además porque es de interés nacional. Y de acuerdo a la ley 388 de ordenamiento territorial, para que los municipios desarrollen sus SPOT, tienen que tomar en cuenta y en consideración los determinantes de mayor jerarquía, los determinantes ambientales de mayor jerarquía. El alcalde ha dicho, no, es que los municipios, se está violando la autonomía de los municipios.
Aquí no hay ningún respeto por la autonomía territorial, es una imposición lo que quieren hacer. Que tienen la competencia de reglamentar el uso del suelo, pero la autonomía no es total, como muy bien lo indica la ley de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué es un determinante? Por ejemplo, el páramo de Sumapaz, Sí. que es una fuente de agua extraordinaria, páramo más grande del mundo. No puede tocarlo una decisión de la alcaldía. Está por encima de cualquier Está por autonomía. encima de cualquier cosa. Al alcalde no se le puede ocurrir entonces construir una carretera en la mitad del páramo. No. Los POT, al declarar tierras urbanizables, no pueden incluir en esas tierras urbanizables los suelos de muy fértiles, de categoría 1 y 2, según la clasificación del IGAC. Y Bogotá, y la sabana de Bogotá tiene uno de los mejores suelos del país. Entonces, eso tampoco se puede hacer. Pues escuchemos una de las declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, diciendo que los proyectos de construcción pues van a quedar en el limbo y que esto va a poner en riesgo cientos de empleos. Sumado a esto, tenemos más de 120.000 viviendas que están en proceso, donde ya muchas familias han invertido. Ahorita hablaremos del tema de los subsidios, por ejemplo. Hay muchas de estas viviendas que recibieron subsidios del distrito. Bueno, exministro Manuel Rodríguez, ¿qué le contesta usted al alcalde Carlos Fernando Galán, que dice que va a haber mucha incertidumbre y que cientos de proyectos van a quedar en el limbo de la construcción? Primero, en Bogotá, desde el año 22 hasta el año 35, está vigente el plan de ordenamiento territorial. Ahí están incorporadas todas esas obras. Están aprobadas todas esas obras ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo que está hablando el alcalde? Y en 10 años, pues esperamos que el alcalde Galán y los alcaldes hayan construido todas esas obras que están dentro del POT. ¿Y esos proyectos entonces no están en riesgo? Todos están en el POT. Obviamente, aquellos que no tengan licencia ambiental, porque ya la mayoría tienen licencia ambiental, pues tienen que solicitar la licencia ambiental. Y en la licencia ambiental, pues van a tener que incluir, al solicitar la licencia ambiental, van a tener que incluir en los estudios de impacto ambiental los determinantes nuevos. Pero eso es lo que controvierte ¿No? Camacol y dicen, no, pues es que con esta resolución que viene del gobierno nacional, pues entonces se van a afectar esos proyectos que Pues incluso yo no ya estaban. entiendo de qué están hablando. A mí me preocupa mucho la información falsa. Y lo voy a decir con claridad. Muchas de las ataques de Camacol, etcétera, etcétera, es aparte de afirmación falsa. Un ejemplo extraordinario es, por ejemplo, el de los humedales. Entonces, se dice, no, es que en la resolución, los lineamientos dice que allí donde haya casas y barrios y tal, que estén montados sobre un antiguo humedal, entonces el humedal va A prevalecer sobre a prevalecer. las casas, pues eso está Es prohibido. una locura. Y en el caso de Bogotá, todo Bogotá tiene cartografía de 1 a 25.000. Si se aplica la de 1 a 100.000, pues aparecen todos los antiguos humedales, ¿sí? Entonces, qué horror, ¿no? Porque obviamente Bogotá, el 50% del territorio hace 50 años eran humedales. En ninguna parte dice que entonces hay que tumbar las casas y los edificios que fueron construidos sobre esos rellenos que se hicieron para construir las casas y edificios. No, lo único que dice es que hay que respetar la humedad. Lagos del Torca, que es un proyecto aprobado, es un proyecto muy avanzado, con una visión de largo plazo, y tiene zonas verdes muy amplias que permiten justamente la infiltración del agua. Y nuevas urbanizaciones que se hagan en el futuro pues van a tener esa característica. Ahí usted da un punto clave, exministro Manuel Rodríguez, entonces para entender las personas que dicen, bueno, posiblemente yo tenía un proyecto con las constructoras que se representan con Camacol y resulta que ahora estoy asustado porque me dicen que con esta resolución del Ministerio de Ambiente, entonces ya no voy a poder tener ese apartamento, esa construcción, esa casa, y ahora ¿qué va a pasar con mi inversión? ¿Qué va a pasar con los constructores? ¿Con la nueva vivienda? Dice Sí, usted. con la nueva vivienda, que es lo que dice un poco sobre la nueva Camacol. vivienda hay algo muy interesante. En Bogotá están autorizadas como tierras urbanizables, es decir, que para construir en el futuro, del orden de 20.000 hectáreas. Muy bien.
20.000 hectáreas es más que suficiente durante muchos años para urbanizar. Pero eso las declaran los municipios y también en Bogotá, porque no hay mejor negocio que voltear tierra. El volteo de tierra un predio agrícola, lo declara urbanizable, y sin que se construya nada, ese predio agrícola puede valer 10, 15, 20 veces más. Y ahí hay en el proceso, además debo decirlo, procesos de corrupción muy complicados. Y número 2, cuando un municipio esté haciendo su nuevo POT o revisando el POT por el hecho de que se le agotaron las tierras urbanizables, pues tiene que demostrar ante las autoridades que en efecto se le acabaron. No, que se agotaron. Bien, exministro, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar también vamos a conocer los argumentos de Camacol y de la Alcaldía de Bogotá. Ya regresamos. Usted escogió el cambio, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y usted? Sí, claro. ¿Y tú qué elegiste? Ajá, el cambio. ¿Y su merced? Sí, yo también. El pueblo colombiano votó por un cambio y así mismo lo defiende. El mandato popular se respeta. Colombia sale a las calles, no a bloquear, sino a desbloquear el cambio. Nos vemos este 18 de marzo en todas las plazas del país. Comisión de Regulación de Comunicaciones. No podemos cambiar en 14 días el destino de 39 planes de ordenamiento territorial y sobre todo de muchas familias que van a tener problemas con la adquisición de su vivienda o de los proyectos de infraestructura vial. 172.000 familias hoy ya están allí. Sus predios quedan en zonas de humedales, que deben propender por la restauración de esos humedales, que bloquean en cierta forma cualquier modificación que puedan tener esos predios. Esas familias quedan en el limbo con su propiedad. Bueno, como lo veíamos, el alcalde Carlos Fernando Galán, y retomando algunas de sus palabras, dice que se quedan en un manto de incertidumbre más de 115.000 niños y niñas, 26.000 adultos mayores, como humedales o como de conservación ambiental, y que por eso se pide que se tumbe esta resolución. En toda la sabana de Bogotá, en la escala de 1 a 100.000, se protegerán las humedales. Es suficiente para toda la zona rural. Pero que cuando haya una cartografía más fina, entonces se utiliza cartografía más fina. Y eso es lo que omite el alcalde Galán. Entonces, el argumento de Galán serviría para decir, no, entonces hay que tumbar medio Bogotá, ¿de acuerdo? No, eso es completamente ridículo. Es decir, es un argumento falso y ridículo. Entonces, pero tiene mucho efecto, porque le crea temor a la gente. Entonces, a mí me parece que eso no... Entonces, conversando a través del chat con el mismo alcalde Galán. ¿Qué le dijo? Yo le dije, alcalde, si ustedes tenían preocupaciones sobre la interpretación de muchos de los puntos, pues en este proceso de consulta... Era el espacio para hacerlo. Era el espacio para hacerlo. ¿Y qué le contestó el alcalde? Etcétera. Bueno, otra vez insistiendo en el tema, yo le dije, mire, desperdiciaron una instancia. Su ataque a los lineamientos ha sido agresivo, ¿no? Desconociendo que sí hubo una consulta y un proceso de participación. Digamos, se ha creado la sensación de que el ministerio tenía que concertar con las diferentes autoridades. No, el ministerio tiene toda la competencia. El alcalde hizo otra afirmación, el gran embalse de Chuza como humedal. Y entonces estoy muy preocupado porque eso nos va a generar restricciones para proveerle agua a Bogotá. Bueno, ese sí ya es la tapa de los argumentos. ¿Por qué? ¿Qué le contesta? Primero, ignorancia, tiene que asesorarse mejor. De acuerdo a la convención Ramsar, que es la convención internacional sobre humedales, y que Colombia ratificó y por consiguiente es ley, los embalses, tanto para hidroeléctricas como para acueductos, como para la agricultura, son humedales. No significa que entonces ya no van a poder proveer de agua a la ciudadanía. No, significa que se protejan las cuencas hidrográficas que claramente alimentan a Chingaza, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que les está diciendo el Ministerio del Medio Ambiente es, ojo, ustedes tienen que intensificar sus actividades para asegurar
que esos embalses tengan la máxima cantidad de agua posible. Porque si se sigue deforestando, si se siguen quemando los páramos, etcétera, etcétera, no va a haber esa agua. Esa agua no va a existir. Y eso sí que es cierto ahora que estamos en el problema del cambio climático. Y justamente en Bogotá, que hubo el racionamiento en Bogotá como consecuencia del fenómeno del Niño reforzado por el cambio climático. Entonces ahí ya el alcalde sí dio palos de ciego. Esta resolución no va a cortarle las alas, digámoslo así, a los proyectos de construcción, sino que se van a permitir de acuerdo a lo que ya se ha establecido en el POT, pero lo que pide es que también se respete el medio ambiente en la Sabana de Bogotá. ¿O usted cómo le concretaría? En la Sabana de Bogotá y en Bogotá, entonces ya lo dije, las nuevas urbanizaciones van a tener que asegurar... ¿Se van a poder hacer? Están en el POT, pero en el momento en que ya se pidan las licencias para arrancar con las nuevas urbanizaciones... Es ahí donde tienen que comprometerse al cuidado. Los determinantes estos de los lineamientos se aplican y entonces de acuerdo a esos lineamientos pues va a tener esas urbanizaciones, no van a poder ser pavimento, edificios, casas, sino van a tener que tener unas áreas verdes para, entre otras, para fortalecer la diversidad biológica de la sabana, pero hoy en día muy importante para que haya infiltración del agua, y esa infiltración del agua es fundamental para alimentar los acuíferos. El patio taller de la línea 1 del metro y parte del trazado en la localidad de Kennedy quedaría en el limbo si esto es expedido. Ilegalmente, hay que decirlo, se metió en la Zampa, que es el área de protección del río Bogotá. Y la Zampa, justamente en aquellas áreas donde no hay casas, el patio se va a construir en un sitio donde no hay casas, pues debe protegerse justamente para que esa área de protección del río aguante las grandes inundaciones que se prevén en el futuro, que van a ser muy extremas. Entonces están condenando al patio a que se inunde. Entonces, independientemente, eso ya está aprobado. ¿Y eso se va a hacer? Pero esperamos que el distrito revise esa decisión. Es un error monstruoso. Porque en el futuro, por lo que podemos ver, es un patio inundado. ¿Usted lo vaticina? Eso va a pasar. Porque eso está pasando en todas partes del mundo con las enormes crecientes provocadas por eventos climáticos extremos. Y el río Bogotá no va a estar fuera de eso. Para las personas que lo están escuchando y que dicen, yo tenía mi proyecto de construcción, tengo temor, pero para resumir todo este asunto, se podrán hacer estas construcciones de acuerdo al POT, pero respetando también el medio ambiente. Es decir, pueden convivir obras de infraestructura con el medio ambiente. Ya la tierra urbanizable está en el POT, con todos los permisos. Entonces nadie tiene que tener, el POT no se va a echar atrás en eso. No puede echarse atrás. Ya son unos derechos adquiridos. Lo que tienen que hacer es cuidar el medio ambiente en esa zona. Pero a los dueños de esas tierras, cuando vayan ya definitivamente a urbanizarlas, sí se les puede poner obviamente la condición de decir, sí señor, usted hace su urbanización, pero entonces tiene que dejar tales áreas verdes. Entonces ese temor, a mí me parece que no es de buena fe crear temor en esos campos, con toda la pena con el doctor Galán, ¿no? Yo creo que no está bien hacer populismo terrorífico para echar abajo una disposición una resolución tan importante como es la que ha propuesto el gobierno Petro. Y si el Galán tiene éxito, que puede tenerlo, de que se hunda la resolución, creo que pasaría a la historia como el alcalde más antiambientalista de Bogotá. Y ojo que yo, con unos ambientalistas, nos adherimos a... ¿Usted votó por Galán? Y no solamente eso, sino una adhesión pública de líderes ambientales, de 7 líderes ambientales de los más importantes de Bogotá,
a favor de Gala. ¿Para dónde más puede crecer Bogotá? Que la Sabana y Bogotá iban a ir como hasta los 20 millones, eso no tiene, simplemente quiere decir que no leyeron las proyecciones del DANE. Hace, digamos, 20 años, cuando tuvimos unas grandes controversias con el alcalde Peñalosa sobre la reserva Vanderhamen, uno de los argumentos de él era el crecimiento de Bogotá, pero ya ese argumento no existe, porque la ciudad no va a crecer, por lo menos con bogotanos. Eventualmente puede haber migraciones de venezolanos, no sé qué, no sé cuándo, migraciones internas, y que esa sea la explicación del crecimiento de Bogotá. Pero ya lo dije, existen suficientes suelos que han sido declarados urbanizables y que están ahí. Es que 20.000 hectáreas no es una poca área. ¿Cuánta gente puede vivir en 20.000 hectáreas? Por dos. Exministro, usted fue el primer ministro de Ambiente hace más de 30 años. Y desde entonces el tema ambiental siempre está ahí como por los laditos. Para algunos gobiernos es accesorio, para otros pues tiene mucho más protagonismo, pero lo importante es que ya este tema se nos está viniendo de cara, de frente a la sociedad. ¿Qué tan preparada está la sociedad para enfrentar estos debates? La diferencia que veo cuando fui este ministro a hoy es que sí hay mucha más participación activa y efectiva de comunidades de base y de ONGs en pro de la protección ambiental. Como vamos el ejemplo de Bogotá. En Bogotá se están protegiendo los humedales que quedan. No por la visión del alcalde Peñalosa o no sé qué, no. Una historia muy bonita. Un ciudadano llegó a vivir a La Conejera y dijo, pero con sensibilidad por lo ambiental, dijo, bueno, este es el depósito de todas las aguas negras de la vecindad. Están rellenando eso. ¿Esto qué es? Y puso acciones de tutela, acciones populares, un ciudadano común y corriente. Y obligó entonces al distrito a que no se echaran más aguas negras en el humedal, a que se prohibiera claramente rellenar el humedal y que limitara ese humedal. Y de ahí nacieron varios movimientos para proteger los otros humedales de Bogotá. Entonces la protección de lo que queda de los humedales es obra y gracia de la ciudadanía. Entonces, en el caso del río Bogotá, hoy en día se está descontaminando y se está restaurando por cuenta de las N acciones populares de cumplimiento, tutelas que pusieron los habitantes aguas abajo de Bogotá. Entonces, pero se requiere más. Sobre todo porque viene la batalla de los ciudadanos tienen la oportunidad, de digamos, la reserva Vanderhamen, atacada por el alcalde Peñalosa de frente. Bueno, una serie de organizaciones de base, ONGs, etcétera, la defensa con mucho éxito contra el todopoderoso Peñalosa. Yo creo que si la resolución sale, va a haber muchas ONGs que se convierten en veedoras del cumplimiento de la resolución. Ahora, esta lucha ambiental también tiene unas consecuencias de fricciones y de batallas políticas entre el progreso, el desarrollo, el urbanismo, pero también es un caballito de batalla en la política. No, claro, en todo el mundo y vamos fracasando en esa pelea, como lo indica que se está agravando la crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Pero fíjense ustedes en Colombia, el presidente Petro, que repito, no voté por él, es una persona que tiene un gran conocimiento del tema ambiental y que lo defiende con profunda convicción. Sin duda. Eso hace unos años un presidente así no se veía. Nunca se vio un presidente con esas características. ¿Era un tema que no importaba? Bueno, por ejemplo, al presidente Gaviria sí le interesó por razones políticas cuando se iba a posesionar. Hizo una gira por todo el mundo y en ese momento de regreso a Bogotá dijo no. Los principales presidentes del mundo me dijeron que la agenda ambiental es fundamental. Porque claro, mucha gente dice hace falta voluntad política. El punto es cómo crear la voluntad política, ¿no? Y entonces estos movimientos de defensa del río Bogotá, de la defensa de los cerros, etcétera, van creando elementos de voluntad política y esperemos que el futuro sea electoralmente un tema supremamente importante. Pues, exministro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya dije una y otra vez que ni soy empleado del gobierno, ni gano plata con Eso el quedó Estado, claro. ni he sido petrista,
y que voté por Galán a la alcaldía y que estoy muy desilusionado con Galán y que admiro la agenda ambiental del presidente Petro, porque una cosa es no ser petrista y otra cosa es reconocer los logros de un gobierno. Perfecto, y ustedes también han escuchado la versión de Camacol, del alcalde de Bogotá, así que pueden hacerse sus propias conclusiones. Muchas gracias por su sintonía, nos encontramos en un próximo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.